Me gustaría saber si los presentes estuvieron ayer o no en la clase teórica. ¿Hay alguien que no estuvo en la clase teórica de ayer? Vos no estuviste, Matías. Bueno. Ajá. Bueno. ¿Vos alcanzaste bien, a bien. grabar Bueno, eso, no es César, cierto, entonces Vivi? voy a grabar ahora enseguida. El problema, ¿sabes cuál es, César? Yo grabo, pero no sé dónde ir a buscar la grabación porque no se convierte. Bueno, estoy viendo a ver cómo recuperar eso después, pero de todos modos, hay varios, hay 4, 5, 6. A mí me pasó. Vamos a hacer entonces la clase de ayer. ¿Cómo? No, que a mí me pasó con el grupo de electromecánica que la grabación salió espantosa. No me deja hacerlo bien. Pero calculo que debe ser un problema de Zoom o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver después cómo hacemos para grabar esta clase o para hacerla en video. Yo te diría que repitamos un poco lo de ayer. ¿Qué era lo de ayer? Vector gradiente, ¿sí? Sí, ayer estuvimos viendo el tema del vector gradiente y a ver, de alguna manera la explicación geométrica que le atribuimos al tema del vector gradiente, ¿no es cierto? Bueno. En todo caso, puedo intentar una representación gráfica nuevamente y sobre esa representación gráfica intentemos volver a la misma explicación, ¿no es cierto? Bueno. Siempre referido a un caso simple de un campo escalar en... Espera un segundito, César. Sí. Tomás, ¿a qué te referís, querido? ¿Qué programa? ¿Un programa externo? Decís vos, por ejemplo, Camtasia, que graba pantalla, ¿puede ser? Bien, entonces lo voy a hacer porque lo tengo. Entonces, espera un segundito, César, antes de empezar. Bueno, sí. Abro Camtasia y lo grabo. Correcto. Bueno, mientras se abre, yo había hecho un gráfico de un paraboloide y el gradiente en un punto, ¿viste? Para que se vean las curvas de nivel también. Perfecto. Si vos querés que lo muestre en algún momento, y si no, se lo muestro. Metele. Bueno, ahora enseguida ya... Bueno, señor, puede empezar. Lo grabo. Estamos igual que tu video, ese que pasaste hoy. ¿Te pasé? Sí, pasaste uno en donde tenés las distintas visiones, cómo ve la mamá del profesor, cómo lo ven todo, y cómo es la realidad. Bueno, adelante. Bien. Volviendo nuevamente al problema de un campo escalar y la posibilidad de que ese campo escalar sea definido sobre R a la 2 o sobre un conjunto que está inmerso en R a la 2 o incluido en R a la 2, nosotros habíamos visto que para el par ordenado x0 y 0, la función toma el valor correspondiente a f en x0 y 0, ¿no es cierto? O sea que f en x0 y 0 concretamente es la longitud de este segmento. Este punto T que está acá
es un punto T que tiene coordenadas entonces x0 y 0, f en x0, z sub 0. Nosotros habíamos estado viendo las distintas interpretaciones que se le asignaban a los problemas de las derivadas parciales, y en concreto la derivada parcial respecto de la variable x, en términos de una interpretación geométrica, representa la pendiente de una recta que, de alguna manera decimos así, sobrevive en un plano que pasa por I sub 0 y que ese plano corta a la superficie dada por la función f de xy según esta curva, y por lo tanto si tengo una curva es factible pensar que tengo una recta tangente a la curva y por lo tanto tangente a la superficie en el punto T, y la medida de la inclinación de esa recta, o sea, lo que llamamos formalmente pendiente, está dada en términos de la derivada parcial respecto de la variable x. La derivada parcial respecto de la variable y describe exactamente el mismo problema, pero en cuadratura, vamos a decirlo así, dado que describe el problema que ocurre sobre el plano que pasa por x igual a x sub 0. Y por lo tanto tengo la senda curva de intersección de ese plano con la función, la representación gráfica de la función f de xy, y por lo tanto entonces tengo la recta y la recta cuyas pendientes están medidos en términos de esas derivadas parciales en el par ordenado x0 y 0. Eso fue lo que se vio más o menos y que está más o menos bien explicado en casi todos los textos y libros, ¿no es cierto? Una recta cualquiera distinta a esas otras, será una recta que, digamos así, sobrevive o vive en un plano de forma tal de que la traza de ese plano con respecto al eje, al plano XY, será lo que yo acabo de marcar recién, y eso se corresponderá con la curva que se intersecta con la superficie f de xy, y esa curva, que es distinta a las dos curvas anteriores, tiene en el punto T una recta que le es tangente, y la pendiente de esa recta tangente es la que nosotros indicamos como que vale la derivada según una orientación phi de esa función f en el par x0 y 0, y esa orientación phi es la que nosotros estamos indicando como el ángulo positivo que forma la traza de esta recta, que corresponde con la proyección de la recta que está acá en el espacio tridimensional, haciendo de tangente en el punto T de la superficie definida por f de xy. Entonces, este ángulo phi es el ángulo phi que forma esa traza con respecto a el eje X, y ese ángulo es el ángulo positivo marcado en el sentido antihorario. Y entonces decimos que la pendiente de esa recta está dada en términos de la derivada parcial respecto de x en el par x0 y 0, multiplicada por el coseno de phi, más la derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0, multiplicado por el seno de phi. Lo que habíamos estado viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora bien, si nosotros miramos nuestro problema en términos de estar orientados o firmemente posicionados en el par x0 y 0, este ángulo phi se complementa con un ángulo gamma de esta manera, que es lo que en principio le faltaría a phi para llegar al pi sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, en función de las consideraciones trigonométricas, el seno de phi coincide con el coseno de gamma, y esta estructura analítica queda escrita entonces formalmente como derivada parcial respecto de x por el coseno de phi más derivada parcial respecto de y por el coseno de gamma. Bajo esta consideración, nosotros tenemos ahora una especie de invento, vamos a decirlo así, y decimos que tenemos dispuesto un vector de módulo unitario, y por eso le pongo el sombrerito de
esta manera, y a ese vector lo llamo E, y digo que ese vector tiene una componente que es igual al coseno de phi y su segunda componente igual al coseno de gamma. Recordando de que como coseno de gamma es igual al seno de phi, este vector tendrá una norma o módulo que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de este factor al cuadrado más este factor al cuadrado. Y como esto más esto vale 1, de acuerdo a las consideraciones de la trigonometría que ustedes ya conocen, digo entonces de que el vector E es un vector de norma 1 o llamado así vector unitario. Como mi referencia está en el par x0 y 0, este vector está marcado y contenido en la recta que pasa por el par ordenado x0 e y0, y esta recta es la proyección de la recta que vive en el espacio tridimensional allá arriba y que hace las veces de tangente de la superficie en el punto T. De allí está entonces de que esta estructura que está escrita acá podría ser pensada en términos de un producto de dos entidades vectoriales, que las marco de esta manera, y esta otra entidad vectorial que tiene una delta invertida de f va a tener una primer componente que va a ser igual a la derivada parcial de la función en el par x0 y 0 respecto de la variable x, y su segunda componente como la derivada parcial en el par x0 y 0 de respecto de y, ¿no es cierto? Fíjense que yo acá de prepo acabo de inventar dos estructuras vectoriales, y si yo considero ahora el producto escalar de esto por esto, de acuerdo a lo que ustedes conocen de geometría y álgebra, el producto escalar es igual a la suma de las multiplicaciones de las componentes de igual nombre, y por lo tanto acá nos queda esto por esto más esto por esto, y eso es lo que tengo escrito acá arriba. Por lo tanto, indico que la derivada, y ya no indico phi, sino que simplemente indico una notación vectorial y digo E vector, porque fíjense que el vector E tiene los atributos de estar, el vector E tiene el atributo de estar ubicado como su punto de aplicación en el par ordenado x0 y 0, y tener ángulos directores, phi y gamma, y sus componentes, que las estoy indicando acá, tienen los atributos de modo tal de que este vector E tiene como norma 1. Por lo tanto, la derivada según una consideración vectorial E de la función en el par x0 y 0 es igual al producto de esta entidad vectorial que acabo de escribir en el par ordenado x0 y 0 por el versor E. O sea que traduje de alguna manera, aprovechando un poco la experiencia vectorial, de decir de que la pendiente de esta recta, que es tangente a f de xy en este punto, está dada formalmente como el producto de dos entidades vectoriales escritas de esta manera. Y por lo tanto, yo ahora hago abstracción de la situación gráfica y digo que si tengo un campo escalar f de xy y ese campo escalar f de xy admite plano tangente en un punto T, las rectas que están en ese plano tangente en el punto T y que pasan por el punto T tendrán sus pendientes medidas en términos de una expresión analítica de esta naturaleza, en donde digo que si esto es X, si esto es Y, y esto que está acá era lo que había yo explicitado formalmente como el par ordenado x0 e y0, entonces digo lo siguiente. En este punto existe un vector unitario. ¿Cuántas posibilidades tengo para colocar ese vector? Y bueno, evidentemente a este vector lo puedo ubicar como quiera, con solo apoyarlo en este par ordenado y orientarlo para el lado que sea. Y cuando yo digo orientarlo para el lado que sea, es porque estoy estableciendo formalmente la factibilidad de que el ángulo phi y el ángulo gamma, el ángulo phi y el ángulo gamma, del cual ya hice mención anteriormente,
valgan lo que tengan que valer en términos de la decisión que yo opto para indicar la dirección que define a ese vector. Y fíjense que en definitiva la dirección que define este vector está dada en términos de estos ángulos que coinciden con la nomenclatura que ustedes conocían de la geometría analítica llamado ángulos directores. ¿De quién? Y de la recta que contiene obviamente al vector. Esos ángulos directores definen formalmente la condición de vector de norma 1 o versor unitario, y para cada elección factible que yo tengo de phi, y obviamente al elegir phi ya tengo elegido gamma, entonces, porque son complementos para llegar a pi sobre 2, entonces significa de que lo único que me falta acá marcar o colocar es a este vector, que es delta invertido de f en el par ordenado, pero delta invertido de f en el par ordenado x0 y 0 tiene una componente horizontal y una componente vertical dada en términos de las derivadas parciales respecto de x. Por lo tanto, acá yo tendré una componente horizontal, una componente vertical, que por una cuestión geométrica, didáctica, simplemente lo dibujo como un vector puesto de esta manera. De hecho, puede estar puesto de cualquier manera, ¿no es cierto? Sí, sí. Se ve muy horrible el pizarrón, se ve horrible. Así, no sé, fíjate si podés acercar un poco más. Es la conexión en realidad. Está más cerca, capaz. Se ve menos feo. Estimo que sí. Bueno. Yo lo que te sugiero es terminar con esta idea y déjame en el pizarrón, voy a hacer algunos ejemplos con los chicos porque correcto, no se va a aprovechar si no la clase. Correcto. Entonces les decía que acá tengo el vector delta invertido de f en el par ordenado x0 de y0. Entonces, acá surge de las consecuencias del problema algebraico vectorial que esto es igual a la norma del vector delta invertido de f en el par ordenado x0 de y0 por la norma del vector E multiplicado por el coseno del ángulo W. ¿Y cuál es el ángulo W? Es el ángulo que conforman ambos vectores, ¿no es cierto? De allí está entonces de que, de acuerdo a cómo elijamos E, nosotros podemos caer en cualquiera de las situaciones que habíamos visto. Por ejemplo, si elegimos E que sea paralelo al eje X, mirando hacia el eje X creciente, entonces nosotros estamos haciendo phi igual a 0 y gamma igual a pi sobre 2, y este producto se va a reflejar formalmente como la derivada parcial respecto de x. Y si consideramos la situación con phi igual a pi sobre 2 y gamma igual a 0, este producto se va a reflejar como la derivada parcial respecto de y. Y encontramos una notación vectorial para poder expresar cualquiera de las circunstancias intermedias más allá de las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Y para finalizar la idea, este vector delta invertido de f lo bautizamos con el nombre de gradiente del campo escalar f de xy. Gradiente del campo escalar f de xy. Bien, corto ahí, y si podemos hacer algunos problemas, Vivi, sería genial. Bueno, sí, sí, porque se ve feo. Bueno. Así que sigo con el pizarroncito. Sí. Bueno, ahí estamos. Ustedes me dirán si se ve mejor. ¿Lo ven ahí mejor? Voy a escribir exactamente lo que escribió César. La derivada en la dirección del versor E, en el punto, en f de x0 y 0, en x0 y 0, ¿no? Sería. Sí. Acá.
en x0 y 0, que es un punto del dominio de la función. Entonces, en lugar de escribirlo, voy a escribir todo, en lugar de escribirlo como lo escribimos en la clase pasada, la derivada respecto de x en el punto x0 y 0 por el coseno de phi más la derivada de la función por el seno de phi o el coseno de, no sé qué nombre le pusieron. Gamma le puse yo. Gamma, bueno. En lugar de escribirlo de esta forma, lo que recién explicó el ingeniero es que pensamos esa suma de productos como el producto escalar de dos vectores, uno que tiene como componentes las derivadas parciales de la función y el otro que tiene como componentes los cosenos directores del versor E. ¿Sí? Entonces, ese vector que quedó escrito al principio, acá me olvidé el ángulo, este vector que quedó escrito al principio, es lo que llamamos gradiente de la función. ¿Sí? El gradiente de la función, ¿por qué tiene nombre propio? Porque es en realidad un vector o una entidad vectorial que la vamos a usar en distintos contextos. Entonces, además, el gradiente de la función, tiene algunas propiedades especiales, ¿sí? Y entre las propiedades especiales que no alcanzó a decir recién Flores, ahora vamos a ver una de ellas. Entonces, para calcular la derivada direccional podemos hacer el gradiente de la función multiplicada por el versor que nos da la dirección en la cual nosotros queremos derivar. Por ejemplo, vamos con un ejemplo. Z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta sería la función f de xy. El punto que elijo va a ser el punto 1, 1, que es un punto del dominio, no de la función, no de la superficie, ¿sí? Es un punto del dominio de la función. Vamos a calcular la derivada de esta función en la dirección de un versor. El versor, el vector que les voy a dar, y ustedes lo van a convertir en versor, es 3 y más j. Bien. Empiecen a trabajar. Recordemos que el versor E sería las componentes del vector sobre su norma. ¿Sí? ¿Cuál sería la norma de este vector? O el módulo. Raíz cuadrada de 10, exacto. Entonces, las componentes del versor serían 3 sobre raíz cuadrada de 10 por i más
1 sobre raíz cuadrada de 10 por j. ¿Sí? Y esto sería el coseno de phi, y esto sería el coseno de gamma o el seno de phi, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué es lo mismo? Porque ese vector forma un ángulo con el eje X, y el otro, el complemento, sería pi sobre 2 menos el ángulo phi. Entonces el seno de phi es igual al coseno de pi sobre 2 menos pi, y viceversa. ¿Sí? Bien, entonces, completamos la información acá. El punto sería el punto 1, 1. Ya tenemos las componentes del versor. Ahora nos faltarían las componentes del gradiente de la función. ¿Sí? ¿Cuál sería el gradiente de la función? Fácil. La componente en la dirección del eje. Ok. 2x. Menos 2x, ¿no? Y menos 2y. Perfecto. Ahí. Este sería el gradiente de la función. En el punto 1, 1. Dígame cómo da entonces. Menos 2. Menos 2. Por el vector escalar, ¿no? 3 sobre raíz de 10 más 1 sobre raíz de 10. Bueno. Hacemos el producto escalar. Que es menos 2 por menos 6 sería. Menos 6, y el otro es menos 2, todo sobre raíz de 10, lo que nos da menos 8 sobre raíz de 10. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué significa este número que tenemos acá? Tengan en cuenta que lo que acabamos de calcular es la derivada direccional de la función del campo escalar en la dirección del versor ese dado, ¿no? Del vector 3, 1. ¿El valor máximo de qué, Joaquín? Es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto, exacto, tangente a la superficie que pasa por el punto en la dirección del versor. Eso es, exactamente eso. ¿Sí, Joaquín? Ahí está. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo es la pendiente? Sí, Joaquín. No, yo te tengo que dar tengo que darte la palabra. Es negativo, exacto. A ver, ahí te dijo Joaquín la palabra. El máximo valor que ¿qué? No entendí bien tu confusión. Sí. En la dirección de ese vector, en la dirección de ese vector.
Bueno, para un poquitito, para. Entendí. Ahora vuelvo a explicar. Me parece que estás mezclando algunas cosas, y ahora lo vamos a aclarar. Sí, te adelantaste un poquito. Creo que entiendo lo que estás diciendo. Nosotros estamos derivando en la dirección de un vector dado, que es este vector. ¿Sí? La pregunta que seguía y que no alcanzó a explicar, no alcanzó a explicar Flores, es la siguiente. Borro esto acá un poquito. Borro el ejemplo. ¿Sí? Él lo que decía es que, digamos, según la dirección va a ser la pendiente de la recta, la derivada, ¿verdad? Puede ser mayor o menor. Ahora, lo que yo les había preguntado el viernes y que capaz vos estás contestando esa pregunta es ¿cuándo la derivada direccional, cuándo me va a dar su máximo valor? O sea, ¿cuándo esto va a ser máximo? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo esto es máximo? Entonces, la respuesta simplemente, algebraicamente, es que esto va a ser máximo cuando el valor de la suma de los productos sea máximo. Entonces, ¿cuándo sería eso? Veamos cómo se calcula el producto escalar en función de los módulos, ¿no? O sea, si yo tengo un vector acá multiplicado por otro vector, este es el gradiente escalar, el versor, ¿cómo los puedo multiplicar en función de sus módulos? Sería el módulo del gradiente en el punto multiplicado por el módulo del versor por el coseno del ángulo que forman el gradiente con el vector E. Esto es, digamos, producto escalar en función de los módulos. El módulo del gradiente es algo fijo. Una vez que yo tengo el punto, el módulo del gradiente no va a variar, ¿no es cierto? Si yo calculo el módulo de este gradiente en el punto que hicimos acá, es raíz cuadrada de 8, y no cambia porque está en ese punto. Entonces, esto es algo fijo. El módulo de E, ¿cuánto es? Si es versor, ¿cuánto vale este módulo? 1. Y esto es un valor que no es 1, pero es un valor K fijo, ¿sí? Es decir, en este producto, la única variable sería el coseno de omega. Díganme ustedes, ¿cuándo este producto va a ser máximo entonces? Si esto es fijo y esto es 1, ¿cuándo va a ser máximo? Cuando el coseno sea igual a 1, que es el máximo valor que puede tomar esa función. Correcto. Entonces, ¿y cuándo esto vale 1? ¿Cuándo esto vale 1? Cuando el ángulo vale 0. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la derivada direccional va a ser máxima cuando el ángulo entre el gradiente y el versor sea 0. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el versor, el vector es el mismo. Entonces, la derivada direccional es máxima en la dirección del gradiente. Eso es lo que tal vez vos quisiste decir hoy, Joaquín.
Entonces, no es que esta sea la derivada, no es que este sea el valor máximo. El valor de la derivada máxima, o sea, la mayor variación de la función va a estar en la dirección del gradiente. ¿Sí? Y ahora podemos verlo, podemos hacer eso. Si la mayor variación de la función está en la dirección del gradiente, ¿sí? El valor de esa derivada, o sea, el valor de la derivada en la dirección del gradiente va a ser el módulo del gradiente. Porque obviamente esto vale 1, esto vale 1, y la derivada va a ser el módulo del gradiente. ¿Y cuál va a ser el módulo del gradiente en este caso? En este caso particular, sería el módulo de menos 2i menos 2j, que es igual a raíz de 8, ¿no? Comparan esta derivada con esta, bueno, esta es negativa encima, pero me gustaría que me digan el valor de lo que da esto, por favor, en decimales, aproximado, ¿no? Menos 2,529, perfecto. ¿Y esto cuánto da? También 2, algo. $2,82. Perfecto. El tema es el siguiente. Esta es la máxima variación de la función cuando estoy en el punto 1, 1 y me muevo del punto 1, 1 en la dirección del gradiente. Si me muevo en dirección opuesta al gradiente, en realidad voy a tener la mínima variación de la función, que va a ser menos el módulo del gradiente. Esa es la mínima variación de la función, que es menos 2,82. Y fíjense que es mínima, es más chica que esta, por supuesto, porque es la menor de todas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió el ejemplo? Bien. Ahora les quiero mostrar un gráfico. Eso es. Bueno, Joaquín, ahí vamos. Vamos a verlo gráficamente. Yo no sé si tengo la misma función. Bueno, esperen que anoto los datos de esta, si puedo con la misma función, y si no, sería en el punto 1, 1 y 3. Bueno, ahí va. Vamos aquí. Bien. Ahí tengo, esta era la función, ¿verdad? 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿verdad? Es un paraboloide, por supuesto. Ustedes ya lo saben de memoria, ¿no? Y el punto 1, 1, que es el punto del gradiente, del dominio. Y ahora no funciona esto. Bueno. Claro. Bueno, tan lindo estaba. Bueno, no puedo marcar el punto, pero la historia es la siguiente. No puedo hacer nada con esto, no sé por qué no funciona. Si ustedes ven el paraboloide, el punto 1, 1 está por aquí, ¿no? Por aquí. A ver si al menos puedo anotar. Sí, ahí está. No. Va a estar por aquí. Ese es el punto 1, 1. Y el gradiente va a tener esta dirección. A ver, no quiero juntar la pata. Este.
Ahí. Esa es la dirección del gradiente. Observen que si yo estoy en el punto 1, 1 y me muevo en esta dirección del gradiente, las imágenes en esa dirección van aumentando. O sea, es la máxima variación de la función si voy en esa dirección. Si voy a dibujar las curvas de nivel. La curva de nivel de esta sería algo así, ¿no? Así, así. Círculos concéntricos. Bueno. Acá está el punto 1, 1. El gradiente está así. En esta dirección. Observen que cuando me muevo en esta dirección, realmente es la máxima variación de la función. No sé si se ve lo que quiero mostrar en las curvas de nivel. Si yo me muevo por la curva de nivel, no hay variación, ¿verdad? No hay ninguna variación, porque las curvas de nivel son precisamente eso, todos los puntos del dominio que tienen la misma imagen. O sea que si tienen la misma imagen, no hay variación de la función. Si me muevo en otra dirección que no sea el gradiente, va a haber variación, pero nunca va a haber la variación máxima que hay en la dirección del gradiente. ¿Por qué la flecha nos llega a ambos extremos? En realidad, la flecha, que no es una flecha, sino un vector, Joaquín, lo que quiero mostrar es la dirección de esa... es la dirección del vector gradiente, ¿sí? No importa hasta dónde llega, porque en realidad lo que me importa es la dirección. Entonces, si me muevo en esta dirección, tengo la máxima variación de la función. Si me muevo en la dirección contraria, voy a tener la mínima variación. Y si me muevo tangente al vector gradiente, no voy a tener variación. Entonces, una de las características, de las propiedades importantes del gradiente es que el vector gradiente es normal a las curvas de nivel en el punto. O sea, que en cada punto de las curvas de nivel, este va a ser el gradiente. Perdón, para adentro, no para afuera. En cada punto va a ser siempre normal a la curva, ¿sí? Bueno, eso es. Esa es la idea. Entonces, una de las características y de las propiedades más importantes y que tiene lógica, digamos, es bastante lógico pensar que sea así, porque me estoy moviendo justamente en la dirección de la máxima variación, por eso es normal a la curva de nivel. ¿Se entendió esta idea? Mazo, lo último. A ver, parece que ahí arrancó esto. Ahí está, mira, ahí está el puntito. Ahora voy a borrar, esperen. Ahora parece que me está respondiendo. Entonces, ahí está el vector gradiente. ¿Sí? Si yo esto lo giro, ustedes van a poder ver la curva de nivel. Ahí están viendo la curva de nivel. Entonces ven que el vector, si me muevo en esa dirección, estoy moviéndome en la dirección de máxima variación de la función. ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, tiene vida propia este GeoGebra, así que no me hace caso todo el tiempo. Bueno, eso era lo que quería mostrarles en el gráfico. ¿Sí? Y ahora les quería mostrar algo en el libro y en un apunte que yo les había puesto en el campus del plano tangente y recta normal, que ustedes lo van a poder bajar, ya lo habrán leído incluso. Les puse
un resumen, digamos, de las propiedades del vector gradiente, ¿sí? Además de la definición. ¿Sí? Está la definición del gradiente para 3 variables también, que no se pudo ver hoy, y las propiedades del gradiente, ¿sí? Esto está sacado del Larson, tal cual, así que también lo pueden ver en Larson sin problema. Las propiedades son que la derivada de la función en la dirección del versor u es el gradiente por el versor. Eso es lo que vimos recién. Si el gradiente es igual a 0, entonces la derivada direccional es igual a 0 para cualquier u, obviamente. La dirección del máximo incremento de la función está dada por el gradiente, justamente, que es lo que vimos recién, ¿sí? Y es su módulo, su norma. Y el mínimo incremento está dado por el menos el gradiente y en esa dirección. Y el valor mínimo sería acá, ¿no? De la derivada sería menos la norma. Acá está este teorema que recién acabamos de decir, ¿no? Que el gradiente es normal a las curvas de nivel. Y obviamente, si tenemos una función de 3 variables independientes, el gradiente va a ser normal a la superficie de nivel. ¿Sí? Y eso lo vamos a utilizar también para otros conceptos. Esto está en un apunte que está en el campus. ¿Está? Bueno. Y no sé si, me imagino que tienen un montón de dudas del gradiente y de la derivada y demás, pero en realidad, como estamos bien de temas, creo que podemos seguir una semana más con estos temas y haciendo práctica, porque sea que además están con parciales ustedes esta semana. Así que no vamos a avanzar mucho en la parte teórica. ¿Está? Me gustaría hacer, César, ¿vos estás todavía ahí? Sí, Vivi, te estoy escuchando. ¿Está todo bien? ¿Tenés algo para corregirme? No, está todo perfecto, todo bien. Yo quería hacer un ejercicio, un problema de diferenciales, porque no habíamos hecho ninguno, y entonces quería hacer un ejercicio de resolver un ejercicio de diferenciales como para calcular errores, que no lo hicimos nosotros. O sea, utilizamos para hacer una aproximación lineal, pero no hicimos ningún problemita de esto, así que me gustaría hacer un problema de estos. Les voy a pedir a ustedes que lo copien o que copien un poquito ahí. Fíjense que dice, el ejemplo 5, ese quiero hacer. Esperen que voy a correr esto, así lo pueden ver mejor. Ahí está. El radio y la base, ese. El radio de la base y la altura de un cono circular recto miden 10 y 25 centímetros respectivamente, con un posible error en la medición de 0,1 centímetros cada uno. Y utilice diferenciales para estimar el máximo error en el volumen calculado. Matías, ¿habrá parcial? Te juro que si sabes la respuesta, decímela porque yo tampoco sé. El tema es, ¿habrá parcial virtual? No habrá parcial virtual, ¿sí? Yo sé, ya lo sé, Matías. Nosotros decidimos que no. En realidad vamos a hacer un seguimiento de sus aprendizajes a través de los cuestionarios que hicimos, algunos trabajos o ejercicios que les pedimos que entreguen. Y después arreglaremos todo en agosto, septiembre, el día de la primavera, no sé. Los cuestionarios forman parte de un seguimiento, no de una nota, ¿sí? Pero sí de un seguimiento. Queremos saber lo que están haciendo, lo que no están haciendo, todo eso. Bueno. Por ahora sigan estudiando, no digan, no toman parcial, no hacemos nada.
Bien, entonces tenemos las medidas de un cono circular recto, medidas con un error, ¿sí? Con un error que seguramente tiene que ver con el instrumento de medición, que tiene, por supuesto, una precisión determinada, pero no es perfecta. Y nos dice que las medidas reales son 10 y 25 centímetros de la base y de la altura, ¿sí? El cono, no, la base entonces de 10 y la altura de 25. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Entonces nos piden que calculemos qué error cometeríamos al calcular el volumen, siendo que lo que medí está involucrado en el cálculo del volumen. Tomás, seguí preocupado por las notas. La nota definitiva de toda la materia, tenemos todo el año todavía, ¿sí? Seguramente vamos a tomar parcial, claro, pero cuando volvamos. O sea, los parciales van a ser presenciales. ¿Está? Todavía nos quedan los 3 parciales del segundo cuatrimestre. Supongo que los vamos a poder tomar sin problemas. Y todos estos temas que tuvimos ahora, los iremos viendo cómo los tomamos, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, recordemos el volumen de un cono. El volumen del cono es, por si no se acuerdan o por si no lo sabían, es 1/3 del cilindro que contiene el cono este, ¿sí? Entonces es pi por radio al cuadrado, sería la superficie de la base, por la altura, por 1/3, 1/3 de eso. Bien, me paso al pizarrón. Entonces tenemos que el radio es de 10 centímetros y la altura de 25. Y un posible error, y un error en la medición tanto del radio como de la altura, vamos a llamarla H, de, no me acuerdo más cuál era el error. ¿Cuánto era el error, chicos? 0.5 era. ¿Alguien lo anotó? Sí, Joaquín. Sí. Ah, bueno, pero levantaste la mano. El que levanta la mano le doy la palabra. 0,1 decís, bueno. 0,1 centímetros. Entonces, nos piden que calculemos el error a calcular el volumen, que es pi por radio al cuadrado, por altura, sobre 3. ¿Sí? Entonces, en definitiva, nos están pidiendo que calculemos. Si nosotros calculamos el volumen con el 10 centímetros, 25 centímetros, obtendría el volumen real. Pero si yo calculo el volumen con 10 más 0.1 y 25, 0. o más 0.1, ¿sí? En realidad estoy cometiendo un error. La diferencia entre el volumen, el segundo volumen y el primero, lo puse en módulo porque lo escribí al revés, sería el delta B. ¿Sí? O sea que nos están pidiendo en realidad que calculemos este error, al calcular uno por otro. Pero nosotros, como nos pide el error aproximado, podemos aproximar ese delta B con el diferencial de B.
¿sí? Que es aproximadamente igual, ya vimos que era muy cercano, ¿sí? Al incremento real. ¿Quién sería entonces el diferencial de B? Bueno, acá tenemos B. Entonces, díganme ustedes cuál sería el diferencial de B. Los escucho, ¿eh? O los leo. ¿Cuántas variables tengo acá? Tengo dos variables, ¿sí? R y H. Bueno, díganme la de las derivadas parciales de D respecto de R y de H. Sería 2/3 pi por R por altura, diferencial de R, Muy bien. Más. más pi R al cuadrado sobre 3, diferencial de altura. Perfecto. Bueno, ya están en condiciones de calcular el error. Entonces, ¿qué voy a poner donde dice R? El valor real. H, el valor real. Diferencial R, el error. Lo mismo acá. Así que reemplacen y me dicen cuánto les da. Sí, así es, Joaquín. 20 pi. 20 pi. O sea, 60 y pico, ¿no? Da 62. Decime bien exacto cuánto da, aproximado, por dicho. Hagan la cuentita. Bien, 62,83, ¿qué? Centímetros cúbicos, ¿no? Porque es de volumen. Perfecto. Les pregunto ahora, ¿esto es mucho o es poco? ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos saber si es mucho o es poco? Y ahí les pido que se acuerden de física, porque en física ustedes hacen esto también. ¿Con qué debería compararlo para saber si esto es mucho o es poco? Esto que acabamos de calcular se llama error absoluto, ¿sí? Para saber si esto es mucho o es poco, lo tengo que comparar con el volumen. Entonces tengo el error relativo, ¿sí? Y ahí voy a poder saber si esto es mucho o es poco. ¿Cuál sería el volumen? Bueno, calculo el volumen con los datos que me dieron, ¿eh? Entonces, pi por 100 por 25 dividido 3. Hagan la cuenta. Y me dicen cuánto les da. ¿Qué? No.
Pero hacer la división, hacer el cociente ya, Joaquín, no puede darte tanto. Ah, bueno, ahora hacer la división. Bien. 6,0239. Ahí vemos que no es mucho, ¿sí? Esto ya no tiene dimensión, ¿sí? Porque es centímetro cúbico por centímetro cúbico. Y para terminar, también conocen el error relativo, ¿verdad? Perdón, el error porcentual. ¿Cuánto sería en este caso? 2,38%. Ese es el error que se comete en porcentaje. ¿Está? Y ahí sí tenemos idea de si es mucho o poco. ¿Se entendió la idea, el ejemplo? Entonces utilizamos los diferenciales, el diferencial, para calcular el error. ¿Alguien quiere hablar? Joaquín, ¿quieres hablar? Bueno, perfecto. Bueno. Entonces parece el mejor alumno con ese error que tenés. Con esa... Está bien, no hay problema. Bueno, está entonces, ¿sí? Me gustaría dejarles un problema para que piensen ustedes ahora. Y es el siguiente. Ustedes conocen las coordenadas polares, ¿verdad? De un punto. Las coordenadas, un punto tiene sus coordenadas rectangulares X e Y, pero también podemos ubicar el punto a partir del ángulo que forma el vector, el origen con el punto, el ángulo que forma con el eje X y el módulo de ese vector, ¿sí? Lo llamamos radio. Entonces, este sería, este segmento desde el 0 hasta acá sería X y el de acá sería Y. Entonces ahí tenemos, ustedes pueden ver tranquilamente un triángulo rectángulo cuyos lados son X, Y y R, y el ángulo agudo es phi. Por lo tanto, hay una relación, si yo escojo un punto, puedo tranquilamente conocer las coordenadas polares, que serían phi y el radio, ¿verdad? Entonces les pregunto a ustedes, primero, ¿cómo puedo conocer el radio si conozco X e Y? ¿Están ahí o no? Tengo el triángulo este, rectángulo. Conozco X, conozco Y. ¿Cómo sé R? Ok, eso. Bueno, entonces sea así. X cuadrado más... ¿Te estás refiriendo a mí, Joaquín? ¿Y el ángulo? ¿Cómo se relaciona el ángulo con X e Y? Con el coseno, perfecto. Ahí está relacionando el ángulo con X y R, ¿sí?
Yo te pregunto, Priscila, si yo puedo expresar el ángulo en función de X e Y nada más. O sea, ¿qué tendría que usar? La tangente. Exacto. Entonces, phi es el arco tangente de Y sobre X. Perfecto. Ahí, entonces, a partir de X y Y, podemos calcular las coordenadas polares. El problema es el siguiente. Estoy ubicada en el punto, en un sistema de coordenadas, en un mapa. Estoy ubicada en el punto 8.5, 3.2. Y las coordenadas, estas coordenadas rectangulares se midieron, o sea, el diferencial X y diferencial Y, se midieron con un error de, son distintos los errores, esperen un poquito, el diferencial X con un error de 0,5, no, perdón, estaba bien antes. Se miden con el mismo error, 0,1. ¿Sí? O sea, este es el punto donde estoy parada, pero sé que las coordenadas se han medido con un error de 0,1. La pregunta que les hago a ustedes y que dejo el ejercicio para que ustedes lo respondan. No, este es un punto, el punto donde estoy. ¿Sí? Estas son las coordenadas cartesianas, o sea, esto es X y esto es Y. Pero se midieron con un pequeño error. La pregunta es, el ejercicio en realidad, es todo esto que hice antes es para que ustedes se acuerden de cómo se calculaban de cómo eran las coordenadas polares, ¿no? Cómo se calculaba el radio y el ángulo. La pregunta es, ¿qué error se comete al calcular las coordenadas polares? ¿Qué error se comete al calcular las coordenadas polares? O sea, el radio, la. Entonces, esa es la pregunta que yo les dejo, el ejercicio que les dejo para que ustedes lo piensen y lo hagan. Y lo vamos a volver a hablar el lunes. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Se entendió la pregunta? En principio quiero saber eso. Este está en el Larson, por si lo quieren leer, tal cual está ahí. En la página 921. Bueno, Joaquín, en realidad, si vos me estás proponiendo esto que está acá arriba, en realidad, es como calcular en el nuevo punto y comparar con el anterior. No quiero que hagas eso, porque lo que te pido es un error aproximado, ¿sí? O sea que en realidad te estamos pidiendo que uses diferenciales para eso, no que hagas esto, ¿sí? En Larson está en la página 921 en el libro, pero no sé si en el PDF. Sería sección 13.4. ¿Está? Ejercicio 30. Ahí está. Ahí está todo el enunciado completo. Bueno, no sé, entonces, si ya se entendió eso, lo único que les quiero mostrar, por último, es Larson. Acá en el Stewart tienen todos los temas que vimos hoy. Acá en Larson están, fíjense, en la página 254, por ahí, todo lo que tiene que ver con gradiente. Y
asociado gradiente, derivadas direccionales, usando gradiente. Y hay muchos problemitas de diferenciales. En el campus también tienen, en la guía que les dije, tienen problemas de diferenciales para trabajar. César, no sé si estás ahí o te dormiste. No está más. Se fue. Bueno. Ah, no puede hablar. César, ¿te fuiste? Estaba cerrado mi... Sí, estaba Me dejaste cerrado sola. No. Estaba cerrado mi micrófono y yo estaba hablando. Bueno. No, está todo bien, está todo bien. No sé si querés agregar algo más. Bueno, yo te quería comentar algo, César, que esta tarde, a ver, a los chicos cuáles eran los temas que que les costaba más a los chicos, y en realidad otra vez me dijeron el tema del gradiente y diferenciales, o sea que el lunes podemos seguir trabajando sobre esos temas y profundizando un poquito más. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Sí, Bueno. no hay problema. Yo quería aclarar un poquitito acá nada más, que por el referido a alguna pregunta que apareció por allí de parcial y ese tipo de cosas. Sí. La situación es bastante compleja y en realidad no existe una directiva específica por parte de la facultad o de la universidad para un criterio de evaluación formal, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros de alguna manera hemos pospuesto algo que formalmente se llamaría parcial y les estamos tirando a ustedes una serie de preguntas, problemas que deben devolverlos. Incluso algunos de estos cuestionarios que le llamamos de autoevaluación o algo por el estilo, que de alguna manera los consignamos como obligatorios. Eso se configura formalmente como un grado de participación del alumno durante lo que estamos teniendo en este supuesto cursado, ¿no es cierto? En algún momento esto nos vamos a tener que encontrar cara a cara y en ese momento, bueno, nos sentaremos frente a frente en un escritorio y a 1,50 m cada uno y con barbijo, supongo, y tendremos que responder a ciertas preguntas en el momento. Y ahí se tomará la decisión definitiva. A ver, en principio, una de las consideraciones que se tuvieron era de que por la mera participación de ustedes a las clases queden como, entre comillas, regulares, ¿no es cierto? Y el que quiera hablar de una aprobación definitiva de la materia, bueno, va a estar supeditado a un encuentro presencial con nosotros, los profes, por así decirlo. Esa sería más o menos la idea que se está manejando en este momento. Esa era una aclaración nomás que para responder a alguna inquietud. No tengo otra cosa para decir. Ok, el viernes a las 8 de la mañana, sí, Axel, nos pueden consultar por correo, por supuesto. El viernes a las 8 para el que quiera y el que pueda asistir a la clase de consulta, siempre hacemos algún ejercicio más ahí. Y pueden traer algún ejercicio si ustedes quieren para hacer en esa clase. Bueno, dejamos acá. Bueno, hasta luego entonces. Éxito en sus parciales. Chao.